Bueno, muchísimas gracias que me permiten compartir hoy, en esta noche, una reflexión, la palabra del Señor. Y queríamos, antes de ver un vídeo, quiero que vayásemos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6. Si tenéis Biblias o tenéis móviles, hay libertad, en la Biblia o en el móvil. Proverbios capítulo 6, versículo 6 hasta el 11. ¿Lo tenéis? Muy bien. Dice la palabra de Dios: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Pues en esta noche vamos a ver un título que lo llamé El éxito de la hormiga y el fracaso del perezoso. Así que vamos a ver un vídeo que he preparado. Al verlas jamás podríamos descubrirlo, pero estas hormigas cultivan hongos. Las hormigas cortadoras de hojas de América del Sur son el epítome del trabajo en grupo. Cada una de las hormigas que vive en colonias de varios cientos de miles a millones de individuos tiene un papel específico dentro de la colonia. Y cada una de ellas depende de este hongo para sobrevivir. La relación entre las hormigas y el hongo es exclusiva. Ninguno existe sin el otro. Las hormigas cortan pedazos redondos de las hojas y los llevan a sus nidos subterráneos. Los hacen pedazos y los utilizan para cultivar los hongos. Los hongos son el alimento de las hormigas y miles de ellas trabajan en los jardines subterráneos para cultivarlos. Las hormigas no pueden digerir las moléculas de las hojas, pero los hongos sí. Por consiguiente, crecen y son la fuente de alimento para las hormigas. Los hongos también se benefician con este arreglo. Las hormigas los abastecen de alimento constantemente. Cada hormiga en la colonia de cortadoras de hojas tiene una tarea específica e instintivamente sabe cómo hacerla. Las hormigas más grandes son las recolectoras. Se arriesgan y salen al exterior a cortar los discos de las hojas. Después los llevan dentro del hormiguero. Hormigas de menor tamaño continúan con el trabajo. Desmenuzan las hojas, las mezclan con saliva y las llevan al jardín. Las hormigas más pequeñas cuidan del jardín. Trasplantan pedazos de hongo de una sección vieja a una nueva para mejorar el crecimiento. Añaden su saliva al jardín y caminan sobre él constantemente. Las hormigas recogen los hongos antes que broten los botones. Con ellos alimentan a las larvas o lo comen ellas mismas. En esta sorprendente colonia, cada tipo de hormiga trabaja para el bien común y los hongos son un elemento esencial para su supervivencia. Esta simbiosis beneficia tanto a las hormigas como a los hongos. La naturaleza está llena de relaciones como esta y la supervivencia de muchas especies de animales, plantas y hongos depende de ellas. Ok, gracias. Ponemos la primera diapositiva, por favor. Bueno, como vieron ahí, se ve un poquito en las hormigas cómo ellas trabajan, ¿no? Cómo se mueven de un lugar a otro lugar. Pues la primera diapositiva. Sí, ese es el tema. La segunda, perdón. Sí, como veis, el capítulo 6 del libro de Romanos se divide en 5 partes. La primera es la fianza imprudente. La segunda, el perezoso y la hormiga. La tercera, el insensato. Cuarto, lo que Dios detesta. Y quinto, advertencia sobre el adulterio. Pues en esta noche nos vamos a centrar en el punto segundo, el perezoso y la hormiga. El siguiente diapositiva dice la palabra de Dios: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice la palabra del Señor. ¿Os ha pasado a vosotros en algún momento
que a veces menospreciamos las cosas pequeñas y que deseamos las cosas grandes, las cosas llamativas. Pero fijaros que el rey Salomón, siendo rey de Israel, fijaros cómo él llegó a esta reflexión y que seguramente este hombre estaría por el jardín, estaría por los terrenos caminando y vio este conjunto de hormigas y nos comenta y nos da una enseñanza que es muy tremenda para nosotros hoy en día. ¿Qué puede enseñarnos una simple hormiguita tan pequeñita? Y también no podemos subestimar a las pequeñas hormigas, porque cuando estas trabajan en conjunto son una potencia, que llegan a un punto de construir un hormiguero bien fuerte. Entonces, el ejemplo de la hormiga es una lección objetiva para nosotros. ¿Por qué? Porque ellas van de allá para acá sin detenerse ningún instante y van transportando, como vieron ahí, hojas, van transportando material. ¿Qué caminos, dice el sabio, qué caminos nos pide que miremos en las hormigas? ¿Qué caminos es el que ellas nos enseñan? Pues hay un camino, el primer camino que he visto en este texto es la diligencia. ¿Qué es la palabra diligencia? Por favor, ¿qué camino nos pide que observemos el sabio? El camino de la diligencia y el camino de la sabiduría. La siguiente diapositiva. La diligencia, según el diccionario español, dice que es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Cada hormiga tiene un trabajo que hacer, un trabajo. La hormiga no se cansa, trabaja en unidad. Y al construir su hormiguero demuestra una capacidad de vivir en paz. Vemos que tienen una prontitud y aprovechan de ese tiempo. Fijaros que las hormigas no salen al invierno a trabajar, sino en verano. Estos animalitos conocen las estaciones y son sabios para no dejar pasar las oportunidades. Fijaros un animalito tan pequeñito que no deja pasar la oportunidad. Mientras que el perezoso, que es el negligente, tiene menos inteligencia que el más minúsculo de los insectos. El perezoso se queja de que no puede trabajar, pero tiene menos fuerzas que una hormiga. ¿Por qué? Porque es una persona que no cumple con sus responsabilidades y está ocupado en otras cosas innecesarias que no edifican su mente, su espíritu y su cuerpo. Me pregunto a esto en nuestra vida espiritual, ¿en qué áreas tú estás descuidando? ¿En qué áreas tenemos cierta pereza? ¿Qué es de nuestra oración con Dios y con los hermanos? ¿Qué es de nuestro tiempo de los estudios bíblicos? Cuando la iglesia nos proporciona también estudios bíblicos y aprovechar, pero a veces nos coge una pereza, un desánimo, no quiero ir porque está frío, van pocos hermanos, nos coge un desánimo, ¿no? Entonces, estas manos, ¿cómo están? ¿Están ociosas o están activas? Dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, dice la palabra de Dios, sino fervientes en cualquier servicio que el Señor te pida, sea en tu hogar, sea aquí en la congregación, pero sé ferviente en el ministerio que el Señor te ha dado. Una hormiguita tan pequeñita nos da enseñanza a nosotros de perseverancia. Pasamos al siguiente punto, que es ser sabio como la hormiga. Dice la palabra de Dios. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La hormiga salió a buscar comida para reservar en el tiempo de invierno. La hormiga no se distingue por su previsión instintiva, sino por su perseverancia y determinación. Y eso es lo que nos falta a nosotros hoy en día, ser perseverantes, ser determinantes en la obra que el Señor nos da. Pero este minúsculo animalito nos enseña. La persona que es sabia, hermanos,
aprovecha bien el tiempo, se organiza en sus tareas y en sus responsabilidades. No trata de dejar las cosas a última hora. Si alguien te pide, hermano, prepara una reflexión para tal día. Hermana, prepara una reflexión para tal día. No podemos dejar para el último momento. Porque en esas cosas también tenemos que glorificar al Señor. En esos detalles que el Señor pone en nuestras vidas tenemos que honrar su santo nombre. Pues el hombre que es sabio, la mujer que es sabia, aprovecha las oportunidades y no las deja pasar. ¿Por qué? Porque el hombre que es sabio, hermanos, refleja una tranquilidad, refleja una paz, refleja un gozo de su trabajo. ¿Cómo me siento tan gozosa de haber trabajado? ¿Cómo me siento tan feliz de poder haberse servido en la Santa Cena? Porque lo haces con esmero, lo haces con amor para el Señor. No eres perezoso en decir, no quiero servir hoy. Hoy quiero servir con un corazón sincero. También hay otro versículo que dice ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, hermanos, debemos aprovechar en qué estamos invirtiendo el tiempo nosotros. Tú, cuando estás en tu casa, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás en la meditación de su palabra? ¿Estás con tus hijos? ¿Estás cultivando tu relación con tus hijos? Y a veces la pereza, la flojera nos hace apagar, nos aleja de esa relación familiar. Hay otro versículo que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, así como me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, no para el mal, sino sabios para el bien, dice la palabra del Señor. Otra cosa importantísima que vi en este conjunto de hormigas, la otra diapositiva, por favor, es que trabajan con una buena disposición, porque dice la palabra de Dios, aunque no tienen jefe, ni capataz, ni dueño, fijaros que las hormiguitas no tienen un jefe. Dice que ellas aseguran su alimento en el verano y recogen su comida en el tiempo de la siega. Es increíble cómo no pueden cómo pueden ellas trabajar. Ellas pues no necesitan que alguien les ordene, que tienes que hacer esto, no. Ellas ya saben lo que tienen que hacer y ya saben sus funciones que tienen que hacer en la obra. Les basta solamente su instinto para desempeñar el trabajo y cada una sabe cuál es su función para realizar las tareas. Eso nos pide Dios. Nosotros ya sabemos. A veces cuando mi madre decía, tienes que hacer esto, ella me ordenaba, pero ahora que conozco un poco más, que conozco al Señor, digo, ya me nace en mi corazón hacer esto, pero de servir a mi papá, de servir a mi madre con un amor sincero, ya no porque ellos me lo digan, sino porque sé que hay que hacerlo, para honrar a Dios y para honrar a mis padres. Entonces, eso lo va haciendo el Señor en nuestras vidas. Si las hormigas trabajan sin tener un gobernador, ¿cuánto más nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un Señor que nos ha dado la vida eterna y que somos partícipes de su reino, que somos reales, que somos sacerdotes, que nos sacó de las tinieblas a la luz para bendecir, para llevar el evangelio? Pero la flojera nos puede más, la pereza nos puede más. ¿Cómo es tu actitud, hermano, en la hora de servir al Señor? ¿Eres responsable en las tareas que el Señor te ha dado? En tu hogar, ¿cómo eres con tu familia? En tu trabajo, ¿eres responsable en tu trabajo? ¿Das testimonio de Cristo en tu vida, en tu trabajo? Y en la iglesia, aún más, que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La persona que es responsable, hermanos, no necesita que se le digan las cosas, porque sabe qué tiene que hacer. La persona que es responsable ve la necesidad y va inmediatamente a ayudar. Esta persona inspira confianza y nunca esta persona tiene excusas para servir. Dice, hermano, yo voy a estar ahí, voy a apoyar, voy a ayudar. Y tiene una disposición para servir a Dios y para servir al prójimo, para servir al hermano. Esa es una persona responsable. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres. Porque quien recompensa es Dios, no es el hombre. La otra diapositiva, por favor. Trabajo en grupo. Las hormigas se distribuyen en sus tareas. Estas hormigas hacen sus túneles, otras traen materiales de construcción como la tierra, madera, hierba, y se cargan también, y otras se encargan de los alimentos, ¿no? Si nosotros tomáramos esta enseñanza, hermanos, para la obra de Dios, cuán efectivo sería nosotros sirviendo al Señor y cuánto beneficiaríamos espiritualmente a la comunidad donde estamos congregándonos. ¿Cuánto tú puedes bendecir a un hermano? Seríamos efectivamente, imaginaros cómo es que la enseñanza de unas hormiguitas ha hablado a mi corazón. Ahora que yo estaba en un aprieto en estos momentos, y puedo decir que son dos hormiguitas, Emilio y el otro compañero, que se me olvidó traer el pendrive con las diapositivas que yo tenía preparadas y estaba desesperada, estaba angustiada y yo vi un obstáculo y dije, no sé qué voy a hacer, voy a dejarlo, mejor lo dejo así. Y de pronto Dios manda dos hormiguitas y me ayudaron. Entonces, están ahí, Dios pone ese equipo para fortalecer, para bendecir. El Señor ha dado responsabilidades al cristiano que debe cumplir y todos debemos trabajar juntamente para la edificación del cuerpo. La palabra de Dios nos dice, de quién todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice la palabra de Dios, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros trabajamos en comunidad, creamos esa unidad y esa unidad nos lleva al amor. Gracias a Dios yo he podido conocer dos jóvenes hoy noche que me ayudaron y me llenaron de amor, de cariño, porque ahí ves esa comunidad, ves esa hermandad y eso es lo que nos está enseñando el Señor, que nos ayudemos unos a otros. Dice también que no hay división en el grupo. Las hormigas no se dividen, las hormigas trabajan en conjunto. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12:25, nos dice la palabra del Señor. Y también que nos ayudemos mutuamente, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así la ley de Cristo. Esto nos pide Dios en su palabra. Y eso es lo que hacen las hormiguitas. Cuando una hormiguita no puede llevar una hoja que es tan grande, viene la otra y le ayuda. Y eso es sobrellevar las cargas unos a otros. También hay otro versículo en Romanos 15:1 que nos dice, y los que somos fuertes debemos ayudar a los más débiles. Hermanos, si tú eres fuerte, si el Señor te ha dado ese don de ser fuerte, ayuda al que es débil. Extiéndele tu mano. Extiéndele. Si ves a un hermano necesitado, triste, que es imposible a lo mejor a veces de soportarlo, ayúdale. Tenle paciencia, fortalécele. Porque ¿quién no nos da la mano a nosotros todos los días? ¿Quién no nos levanta del suelo a nosotros? El Señor. Y nosotros como hijos de Él debemos ayudar al débil. Tenle paciencia al débil. La siguiente diapositiva. Versículos 9 dice, perezoso, dice el sabio, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, dice el perezoso, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y así estamos unos, cruzados los brazos. Así vendrá, dice el sabio, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza, hermanos, es lamentablemente un estilo de vida para algunos. Y para nosotros es una tentación con la que batallamos todos los días. Para mí como estudiante, a veces cuando me mandan libros de leer y leer, digo, me da pereza, son tantos libros que tengo que leer. Y si yo me dejo vencer de este pecado de la tentación, no voy a prosperar, no voy a
a tener éxito en mis trabajos, en mis estudios. La pereza, hermanos, os vuelvo a decir, es un pecado. Es una gran pérdida de tiempo pasar durmiendo más horas de las necesarias, y también es vergonzoso que un hombre pase todo el día sin hacer nada provechoso o haciendo cosas infructuosas. Los perezosos no son personas de éxito. La Biblia dice, por favor, la otra diapositiva. La mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Dice el sabio, ¿cuándo te levantarás tú de tu sueño? ¿Cuándo? El perezoso hace como si no escuchara nada. Está clavadísimo en la cama durmiendo. Un poco más, dice él, un poco más. ¿Y cuál es la consecuencia de su vicio, hermanos? Un comentarista dice, la casa del perezoso es la cueva de la pobreza. Os repito, la casa del perezoso es la cueva de la pobreza, porque la ruina es como un hombre armado y obtiene una victoria fácil sobre el perezoso, que está desnudo y adormilado. Por lo tanto, hermanos, el sueño, la pereza y la demora son los ladrones del tiempo. El perezoso no está dispuesto, no quiere escuchar nada de sabiduría, no le importa y se reposa en su necedad y en su vagancia. Son dos tipos de personas, el diligente y el negligente. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a trabajar como las hormiguitas, que estemos activas como las hormiguitas, porque dice su palabra que debemos también trabajar. El que quiere comer tiene que trabajar. Así que las hormiguitas, no teniendo jefes, no teniendo gobernantes, trabajan en armonía. Nosotros sí tenemos un jefe que nos ve las 24 horas del día, nos ve, y a él vamos a rendir cuentas de nuestra labor, ya sea nuestra labor secular, nuestra labor en la iglesia. A él le vamos a dar cuentas. Así que, amados hermanos y hermanas, en esta noche, seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo, trabajando con una buena actitud, diligencia, responsabilidad y perseverancia para bendecir a los de nuestra casa y a nuestros hermanos en la fe. Que el Señor les bendiga.